a todos les cuento que Furia Roja tiene el gustísimo, yo creería que el super gusto de presentarles hoy a un talentosísimo jugador o exjugador de la Selección Colombia y también obviamente de nuestra amada América de Cali. Nada más y nada menos me encuentro y es un honor para mí estar con Julián Vázquez. Julián Vázquez, para mí la verdad es un honor tenerte aquí a mi lado, poder conversar un poco contigo, saber que eres conocido, fuiste conocido como el señor del gol, ¿no? El matador, y me gustaría pues que nos contaras un poco todos esos sobrenombres tan bonitos y tan interesantes que te pusieron, ¿no? También el cañonero, ¿no? También le decían. Entonces, Julián, un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haberme invitado al programa. Sí, básicamente los apodos que me colocaban en el fútbol, el señor del gol, el caballero del gol, era básicamente por la seriedad que yo mostraba en la cancha. Yo era una persona que no expreso mucho los sentimientos, entonces soy parco, soy tranquilo, soy pausado, soy mesurado. Entonces por eso me decían que yo muchas veces tenía más pinta de cualquier cosa menos que de jugador de fútbol. Pues a raíz de eso se salieron los apodos y las chapas que me colocaron. Julián, te cuento precisamente que yo tengo muy presente como esta característica tuya, tengo muy presente, sí, eso, porque resulta que algo que me llamó muchísimo la atención era que cuando tú hacías un gol, Julián, precisamente yo notaba que casi no lo celebrabas, o sea, es decir, como que no, a diferencia de otros jugadores, vemos que otros jugadores se tiran en el suelo, se arrodillan, bueno, no, tú eras como muy sereno en esa parte, y yo decía, ¿será que en verdad está disfrutando? ¿Será que en verdad está celebrando, digamos, un gol con el América con todo el corazón? ¿Será que está celebrando con todo el corazón y con todas las ganas un gol con la Selección Colombia? Entonces siempre, Julián, siempre me llamó mucho la atención. No, pero sí, o sea, soy de los que siento mucho las cosas, pero no las expreso, no las exteriorizo. O sea, la alegría más grande de cualquier jugador de fútbol es poder marcar un gol. Claro, claro. Y fuera de eso en torneos internacionales o goles que significan títulos y cosas de esas, son una alegría muy grande para cualquier jugador de fútbol y yo la sentía igual. Lo que pasa es que yo no soy de compartir mucho como ese tipo de sentimiento. Sí, entonces, bueno, entonces aquí ya esa pregunta por lo menos ya se resolvió en mi vida porque siempre yo decía eso de mejorar Julián, ¿verdad? Que no lo canta, no lo celebra tanto. Julián, bueno, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a llegar al fútbol, o sea, desde muy pequeño tenías esa inclinación por el fútbol, ¿cómo nació ese sentimiento, esa pasión? Mira, yo toda la vida hice todos los deportes y tuve mucha facilidad para los deportes, entonces fui selección Colombia de bicicross, que en esa época se llamaba ciclocross, fui selección Antioquia de voleibol, hice taekwondo, todos los deportes habidos y por haberlos los hice, pero siempre a la par con el fútbol. Entonces, mientras estaba en bicicross, siempre jugaba fútbol. Mientras estaba en voleibol, siempre jugaba fútbol y la prioridad era el fútbol. El fútbol lo llevo en la sangre, pero casualmente yo inicié fue como arquero. Entonces yo fui una selección Antioquia prejuvenil de arquero y al año siguiente fui selección Antioquia juvenil ya delantero, porque a mí no me gustaba ser arquero, pero muchos de los que me conocieron decían que yo era mejor arquero que delantero. ¿Y qué piensas de eso? Porque la historia te puso como un excelente delantero. Yo creo que la historia como que se inclinó a tu favor, Julián. Entonces yo creo que ese sentir que tenías de que en verdad querías ser delantero, pues era porque en realidad era así, ¿no? A mí me gustaba mucho ser delantero, sí, delantero, pero tenía características de portero que muy pocos la tenían. Como por ejemplo salir a cortar centros hasta el borde del área, un tiro de esquina y salía hasta el borde del área a cortar el centro. O sea, eran características que hoy en día inclusive les cuesta a muchos arqueros. Sí, señor, y le cuesta a Soto precisamente eso. Soto, el jugador de la América de Cali, le cuesta salir porque Soto es muy bueno, digamos, en los tres palos, pero a la hora de salir es difícil. O sea que esa era una de las características. Tenía características, era líder, ubicaba la defensa, hablaba, pero estaba hablando de cuando tenía 14, 15 años. Ajá. Pero no me gustaba ser arquero, yo prefería marcar goles a que me los marcaran. ¿Y cómo fue, y quién, digamos, descubrió eso, o cómo hiciste? Bueno, entonces, ¿cómo fue ese paso de arquero a delantero? Yo creo que se alinearon los planetas, las cosas que se tenían que dar, porque en un partido, yo estaba en el equipo del colegio, que es el equivalente al Bermans en Cali, en San Ignacio, y fuimos 11 jugadores exactos a ese partido, incluyendo los dos arqueros.
Entonces yo hablé con el entrenador y le dije, no, que juegue el arquero suplente, que no juega bien con el pie, yo juego delantero. Y ese partido marqué 4 goles y a partir de ahí empecé, no lo podemos sacar, y empecé a marcar goles y quedé goleador de la Liga Antioqueña de Fútbol en esa categoría. Y por lo que veo, Julián, desde muy pequeño, te inclinaste mucho por el fútbol, y no solamente el fútbol, sino el deporte en general. Pero ¿quién estuvo detrás de ese niño que le gustaba tanto el deporte? O sea, ¿quién estaba detrás? ¿Quién te ayudó en ese proceso? Mi hermano mayor jugaba muy bien al fútbol, me lleva 5 años a mí, yo soy el niño de la casa, jugaba muy bien al fútbol y él llegó un momento en que ya le tocó escoger entre o estudiaba o jugaba fútbol profesional, sí, y se dedicó a estudiar. Entonces, pero él siempre él es un jugador de fútbol frustrado, o sea, él es profesional, exitoso, gerente general de una empresa, pero la pasión de él fue el fútbol, entonces siempre me fui inclinando y era el que me decía, no, deje todo a un lado, primero el fútbol. Amigos de mi papá también que eran grandes empresarios me decían, no, llegue usted al banco y llega el futbolista famoso y le tiran tapete rojo, y llega uno con una empresa y nadie lo conoce, pues juegue al fútbol. Me fue inclinando, me fue convenciendo y finalmente cuando menos pensé ya estaba debutando. O sea que tuviste siempre como el apoyo, obviamente, de tu hermano y por lo que tú dices fue ese principal motivador, pero también mencionaste a tu papá, entonces quiere decir que también estuvieron ahí como guiándolo, ¿no? Siempre tuve el apoyo de la familia completa, de mi papá y mi mamá, pero siempre me colocaban una condición, era juegue fútbol, pero tiene que estudiar. Okay. Si no estudia, olvídese del fútbol. Entonces me tocó hacer a la par la carrera universitaria y jugar fútbol profesional. Y ya que hablas de la carrera universitaria, ¿cuál fue esa carrera? Yo estudié administración de empresas, sí, y me da mucha risa hoy en día cuando los chicos de mi club me dicen, no, es que no nos queda tiempo para hacer tal cosa. Y yo les decía, vea, ustedes entrenan una jornada y ahí pueden salir a trabajar, a estudiar, a hacer lo que quieran. En la época mía yo tenía clase de 6 de la mañana, salía a entrenar a las 8:30, volvía a mi casa a almorzar, volvía a entrenar en la tarde porque era doble jornada y después tomaba clase de 6 a 8 de la noche y de 8 a 10. O sea, yo tenía todo el día y cuando eso no había ni la creatina, ni los aminoácidos, ni las proteínas, todo lo que se ve hoy en día era jugo, coma y descanse, no más. O sea que yo creo que el éxito de tu carrera, Julián, fue esa dedicación, ¿no? Y que no solamente te dedicaste, digamos, al fútbol, sino que escuchaste a ese padre que te dijo, bueno, el fútbol, pero también, por favor, o sea, también estudie, ¿no? No, y la disciplina, claro, fue fundamental el hecho, y conté con la suerte que muchos profesores me colaboraban bastante, o sea, sabían lo duro, claro, que me tocaba, entonces me aplazaban exámenes, me decían, no, presénteme un trabajo, no me haga el examen, no venga hasta tal fecha. Pues conté con muchos que me colaboraron, así como hubo uno que otro que también me hizo la vida imposible y me tocó cancelar la materia. Me imagino. Pero, Julián, actualmente usted tiene, digamos, ese referente, esa persona que estuvo ahí siempre, digamos, ayudándolo en el ámbito, digamos, de técnico, entrenador. ¿Se acuerda, hablando un poco de su niñez y que menciona también al Tuluá, ¿no? Alguien ahí que fue como fundamental en ese desarrollo, sí, mira, futbolístico. Yo conté con muy buenos entrenadores en la base. Inclusive en el equipo del colegio, que fue cuando me llaman a la selección Antioquia, sí, estuvo Carlos Navarrete, que fue entrenador de nacionales del equipo profesional, él fue entrenador de nosotros en divisiones menores, Hugo Villegas, que era el director de deportes del colegio, de ahí pasé a Envigado y estuve con Hugo Castaño, que fue el que en todas las divisiones menores me ayudaba con los temas de definición. Gran parte del poder goleador que tengo se lo debo a él porque hacíamos unos trabajos específicos muy buenos. Creo que, perdón, yo creo que eso entonces es lo que está aplicando usted acá en la escuela, ¿no? Sí, claro, aquí nosotros, sí, las características del club que nosotros tenemos es que la mayoría de las categorías son de las más goleadoras de la liga. Entonces, inclusive la sub-23 es el equipo más goleador del torneo Telepacífico. Y me gusta siempre el buen fútbol y que los equipos vayan al frente, mucha intensidad, porque mandamos muchos jugadores por afuera. Entonces, siempre nos exigen técnica, intensidad y buen estado físico. Como algo complejo, ¿no? Algo compacto. O sea, un jugador que salga bien formado en todo, ¿no? Claro, porque si uno está bien preparado físicamente, con seguridad que claro, la parte técnica se puede trabajar, pero si estás preparado bien físicamente, puedes correr los 90 minutos sin ningún inconveniente.
Entonces, Julián, tú mencionabas entonces, bueno, a tu hermano y me gusta mucho eso y que todos los hinchas y los seguidores de Furia Roja TV sepan también que hay detrás de este hombre tan extraordinario y tan exitoso en la parte futbolística, también como en la parte, digamos, personal, por lo que estamos viendo ahorita, digamos, todo el fruto de su trabajo, precisamente estamos aquí en el Club Deportivo Julián Vázquez, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco del Club Deportivo. Me gustaría saber, digamos, en ese proceso que dices que te acompañaron, vemos entonces, tú mencionas a tus papás, tu hermano, pero ¿cómo fue el núcleo familiar? Papá, mamá, ¿cuál fue el núcleo? O sea, mi papá y mi mamá, todos profesionales. Mi papá era, porque murió el año pasado, sí, abogado economista, hablaba 6 idiomas. Mi mamá psicopedagoga y gerontóloga. Mi hermano mayor administrador de empresas. Mi hermana del medio comunicadora social, y yo soy el niño pues que terminé jugando fútbol y estudiando administración de empresas. O sea que en la familia eran 2 niños y una niña. La niña, la del medio. Y usted, el niño mimado. Total, el niño mimado, y sigo siendo el niño mimado todavía. Me imagino, sigue siendo ese niño mimado. Entonces, bueno, Julián, ya digamos, nos contaste un poco acerca de tu infancia. Siguió, bueno, llegó, fue muy talentoso en ese partido, precisamente que estaban los jugadores completos, el equipo completico, y ahí usted dijo, bueno, usted se va como el arquero suplente, se va como titular, y yo ingreso a jugar como delantero. Y ahí empezó toda esa carrera. Entonces cuéntanos cómo fue ese salto. Creo que estuviste por ahí en el Envigado, pero antes de eso estuviste en el Itagüí. El proceso es, yo estoy en el equipo del colegio. En esa época, en la Liga Antioqueña de Fútbol, el equipo que no entraba al octogonal podía reforzar un equipo de los que entraban a los 8. Entonces, el equipo del colegio no entra a los 8, yo soy el goleador de la liga, me llama en ese momento las divisiones menores de Cúcuta, que después pasan a ser Envigado. Ajá. Quedo goleador del torneo y ya me quedo con ellos un año en Envigado, divisiones menores. Sale el primer torneo de la B, ahí soy suplente, quedo campeón en el año 91 y ya debuto como profesional en el año 92, ya con Envigado, con el equipo profesional. Bueno, el Envigado, entonces esa es digamos, la trayectoria del Envigado. Ahí le empieza a ir obviamente muy bien. ¿Cuál cree que fue esa técnica que, si nos puedes hablar un poco técnicamente y ya entendiendo que tiene la escuela, obviamente sabes muchos términos, jugador profesional, en fin? ¿Qué fue eso que te diferenció de los demás delanteros? Yo tenía 2 características fundamentales. Una era que hacía unas diagonales muy buenas, tenía explosión corta y siempre en 5 metros yo le sacaba 1 metro al central en velocidad. Hacía muchas diagonales y tenía mucha facilidad para repentizar. Entonces, si el balón venía a media altura, yo me podía tirar una chilena o metía goles con la cabeza, o inclusive una vez contra Envigado marqué un gol con la nalga jugando con América. Entonces tenía el poder de repentizar, trataba de definir siempre de primera en el área, y era una de las características mías, que no dejaba la posibilidad al central de que yo me acomodara, parara, pensara. No, yo simplemente el balón venía y yo ya sabía qué tenía que hacer. ¿Será que por eso el sobrenombre de matador, será? ¿O por qué? Sí, puede ser, porque yo tenía un dicho con mis compañeros charlando ahí en el camerino, y yo decía, no se preocupe, démela y abráceme. No se preocupe por más, póngamela ahí clarita que yo le defino, démela y abráceme. Y todavía le digo a los muchachos cuando me meto a jugar con ellos los recreativos aquí en el club, yo démela y abráceme, no me ponga a correr, no me ponga, ya no estoy para eso, simplemente démela y vaya y abráceme. Entonces, interesante saber que de todas las características de Julián y bueno, y todas las personas que siempre lo ven, jugadores que también siguen mucho Furia Roja TV, técnicos que también siguen mucho Furia Roja TV, es bueno aprender de grandes, de profesionales, de personas que en ese momento aún siguen vinculados de una otra forma con el fútbol. Julián, ¿cómo fue entonces? Me hablaste, bueno, que estuviste en el Envigado y todo, pero ¿cómo fue esa separación tuya con tu familia? ¿Te dio muy duro o cómo fue? Porque, digamos, fue en Envigado, fue cerca, digamos, de tu entorno, de tu casa. ¿Cómo fue ese proceso? Yo jugué en Antioquia en todos los equipos. O sea, jugué en Envigado, jugué en Nacional, jugué en Medellín, jugué en Río Negro y jugué en Itagüí. Sí. O sea, todos los equipos de Antioquia, en todos jugué. En uno me fue mejor que en otros.
pero indudablemente mientras estaba estudiando nunca me quise ir de Medellín, entonces tuve llamados de Santa Fe, tuve ya varios llamados de América, tuve llamados del Cali, de varios equipos en Colombia, pero hasta que no terminé la carrera no tomé la decisión de irme. Okay, cuando termino la carrera quedo segundo goleador con Envigado del torneo colombiano y ahí me llegan varias ofertas, entre ellas las del América y no lo pensé dos veces y me vine para acá. Estamos hablando de qué edad. 20, no, más, 26, 27 años más o menos. 27 años, o sea que hasta que no terminó la carrera no decidió irse, digamos, de su entorno, de Medellín. O sea que de una otra forma estuvo cerca de su familia siempre. Sí, siempre estuve cerca hasta que me vine para acá, para Cali. Cuando llegó a Cali, ahí ya sintió esa separación, ¿cómo fue ese proceso? No, yo soy muy tranquilo, yo soy muy relajado, entonces el teléfono siempre ha estado cerca y uno se acerca a las personas y cuando tenía un espacio me iba para Medellín, mi familia venía, entonces en realidad no estuve tampoco tan alejado. ¿Y qué le dice, por ejemplo, a todos esos jugadores que están en formación, que la piensan y a veces se niegan a emprender ese rumbo por miedo a estar lejos de su familia, ¿no? No, y a mí me ha pasado inclusive en el club. Sí. Una vez mandamos un jugador para Croacia, un paraíso donde vivía el morocho y todas las rubias en Croacia me morían por él. Me imagino. Llegó en verano, empezó a cambiar el clima y él ya empezó a sentir el frío, a extrañar la comida. Estaba en segunda, ya lo quería un equipo de primera, tenía unas pruebas en Italia y finalmente le pudo más la casa y se devolvió, no quiso volver. No, y morocho que se respete, negro que respete, somos malísimos para el frío, Julián. Total, morocho es duro para el frío. Sí, pero la gente no se da cuenta de las oportunidades que pierde. O sea, y seguro que este tipo de jugadores o en general, cuando dejan pasar las oportunidades, en ese momento no la piensan tanto, pero a futuro les va a costar. O sea que en el caso tuyo, Julián, estuviste muy centradito, estuviste muy ahí, como con la proyección, creería, y muy maduro, creo, ¿no? O sea, sí, pensando mucho en el futuro. Y pensando mucho las opciones, porque cuando me vine para América tuve opciones de Bogotá, en Millonarios también me llamaron, bueno, o sea, hubo varias opciones, pero siempre yo he sido muy analítico y muy crítico, entonces analicé todos los equipos, quiénes eran los volantes, qué torneos jugaban, todo, y finalmente pues tomé la decisión correcta, porque yo le decía al arquero de Envigado cuando estaba en todo este proceso, a Jaime Brand, yo le decía, si me voy para la América yo allá quedo goleador, porque tiene unos jugadores impresionantes, yo sé que me coloca mano a mano y yo no perdono con este tipo de jugadores. O sea que por eso se fue para la América, porque primero estaba pasando por un buen momento o fue porque usted dijo aquí, sé que es una buena nómina y sé que me va a ir muy bien junto con ellos. América acaba de quedar campeón, sí. Tenía muy buenos jugadores, buenos volantes, laterales que tiraban buenos centros, entonces tenía todas las características para que a mí me fuera bien. Pues dentro de todas las cosas, eso fue lo que analicé y por eso tomé la decisión que finalmente creo que era la correcta. Y bueno, ya estando en el América de Cali, Julián, y empezó ese triunfo y empezó eso como tan excelente en ti, esa suerte, digámoslo así, o ese éxito en ti como a salir un poco más a flor de piel, porque de todas maneras, si analizamos tu vida por lo que nos estás contando, desde muy pequeño todo te empezó a ir muy bien, empezaste a ser goleador, bueno, en fin, llegaste a la América y te fue súper bien, eras muy aclamado por la hinchada. ¿Cómo lograste, Julián, poder equilibrar tu vida con eso, tu vida personal con el fútbol? Mira, no es fácil porque primero el cambio de ciudad no fue fácil, la rivalidad que hay entre los paisas y los caleños es muy grande. Sí, yo venía de Envigado, que era un equipo chico, tenía que venir a demostrar, porque la camiseta de la América pesa toneladas. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el jugador que no tenga personalidad no triunfa en América. Entonces me tocó duro, porque yo soy paisa y me juzgaban 10 veces más duro que a los demás jugadores, al punto que, no se me olvida, en 6 partidos yo marqué 7 goles, o sea, marqué todos de a uno menos uno que marqué 2, y al séptimo no marqué gol y mucha gente me silbaba. Entonces, yo a veces, o sea, me ponía una coraza, me tapaba los oídos y
hacía de cuenta que estaba jugando solo porque de verdad a veces al principio fueron injustos conmigo, pero finalmente las cosas salieron bien. Me di cuenta muchos años después de haber salido del América, las cosas que hice en estadísticas, que yo no me había dado cuenta, entonces hizo mucho más grande, me hizo sentir mucho más importante de lo que yo verdaderamente me pude haber sentido. O sea, que en ese momento como que no eras consciente de la gran historia que estabas marcando, ¿no? No era consciente, no fui consciente, inclusive apenas el año pasado o antepasado me di cuenta que soy el segundo mejor promedio de gol en la historia del América, por detrás de Cabañas. Ajá. Y en América han pasado unos monstruos impresionantes y en esas estadísticas estar de segundo lugar, y han pasado más de 1.500 jugadores. Entonces eso a mí me llena de orgullo y me deja muy contento. Claro, y en el América, o sea, como decías tú hace ratico, en el América, la América es un equipo de peso, ¿no? O sea, el que esté ahí y debe demostrar la categoría, ¿no? Y debe demostrar también ese temple los jugadores, porque mira que tú nos contabas, Julián, que venían muy bien, buena racha, o sea, marcando, pero hubo un momento donde, y creo que eso le suele pasar a muchos jugadores, ¿no? Un momento donde como que quedan en stand-by, ¿no? Y de ahí volviste, pero en ese momento de quietud, la hinchada se viene encima, y eso suele pasar, y actualmente suele pasar mucho, ¿no? Lo que pasa es que el hincha de la América está acostumbrado a ganar. Exacto, y son exigentes. Exactamente. Entonces, el que se coloque la camisa de la América tiene que saber que tiene que rendir cada 8 días, no le da espera. De momentos. No le da espera. Entonces, todo en el fútbol, cada 8 días uno tiene un examen. Si hoy fue figura, ahí tiene que echarle tierra y pensar en lo que viene, y lo que viene es el próximo partido y tiene que volver a ser figura, porque si no, la gente te lo cobra. Y sobre todo que si yo tenía una ventaja, era que yo podía jugar bien, mal o regular, pero nunca dejaba de correr. Yo trataba de dejar hasta la última gota de sudor en la cancha, y eso es lo que yo le digo a los muchachos de mi club. Yo le digo, usted juegue mal o bien, eso no es el problema. Lo que no es negociable es que no le ponga ganas y pelotas para esto, porque el fútbol necesita fuerza y ganas, porque el sacrificio, la vida se lo recompensa a uno. Así es. Y bueno, y hablando entonces, Julián, de esa estadía, ese momento que pasaste por el América, habla mucho de esa dupla entre tú y el Tigre Castillo, ¿no? Se entendía muy bien en las canchas. Es más, al Tigre Castillo también yo lo admiro, y para mí fue uno de los mejores jugadores también, y Selección Colombia también. Entonces, ver a estos dos cracks en cancha, eso era un espectáculo. Y yo estaba hablando de aquí, o sea, todos los que me ven aquí, yo tengo mis añitos, pero en ese momento pues yo era adolescente, y yo me acuerdo que yo me deleitaba viéndolos a ustedes dos jugar. Ahora, yo me entendía muy bien con Jairo, y teníamos características diferentes. Y por eso nos complementábamos. Inclusive, por ejemplo, el arquero sacaba y yo sabía que Jairo siempre ganaba el cabezazo. Entonces yo le picaba la espalda y me llegaba siempre el balón. Él daba la vuelta y yo se la devolvía. O sea, ya nos entendíamos a la perfección. Hicimos muchos goles juntos. El título en Medellín, el que marcó fue, él marcó, ¿no? Él marca un gol el pase que yo le hago. Tú no marcaste, ¿no, Julián? No, el primer partido estuve expulsado, tenía acumulación de tarjetas, y el partido de Medellín yo le colocó el gol a él. Sí. Y no, la felicidad, eso fue una cosa de locos, y nos entendíamos supremamente bien, hicimos una dupla muy buena. Y bueno, entonces se entendía muy bien en la cancha, pero también, digamos, por fuera eran muy amigos, o ahí en el equipo de la América tuviste un amigo o varios amigos que fueron amigos del alma. No, mira que ese equipo, o sea, el tiempo que yo estuve en América, yo estuve 2 años y medio, ese grupo era muy unido, éramos muy unidos, estábamos, o sea, todos tiramos para el mismo lado, al punto que el que se estaba desviando, nosotros mismos lo sacábamos. Y nos tocó sacar a un compañero, no voy a decir nombres, pero era el que estaba dañando el equipo, y entre los mismos compañeros hicimos que él saliera, porque estábamos tan comprometidos y queríamos llegar lejos, que es lo que no vemos hoy en día en el fútbol, porque nosotros en ese momento no pensábamos en el dinero, pensábamos en la gloria y pensábamos en la camiseta. El dinero llegaba por añadidura, o sea, si nosotros nos iba bien en Copa Libertadores, el dinero llegaba, pero nosotros estábamos era por la gloria. Y eso es lo que le falta mucho a los jugadores de hoy en día. Y cuando dices, Julián, que por ejemplo que sacara a un jugador, es decir, como usted no está rindiendo o usted prefiere... No tenía que ver con lo deportivo. Eso, entonces sí. Es con lo extradeportivo. Si era amigo de la noche, estaba tomando traguito, haciendo cosas que
que estaban dañando el buen ambiente del grupo. Y entre nosotros mismos nos reunimos, pedimos cita con los directivos y le dijimos, bueno, nosotros vamos a pagar finales, el señor no puede continuar con nosotros y finalmente lo sacaron. O sea, eso es mucha, digamos, mucha responsabilidad de ustedes y mucho amor por la camiseta, por lo que me cuenta de Sí, claro, es que nosotros queríamos ser campeones y fuimos campeones ese año porque estábamos todos comprometidos, nos concentramos 1 mes y medio en el hotel, en ese momento era el Pacifico Royal, 1 mes y medio en un hotel, uno viviendo con un compañero, ya lo empieza a ver hasta bonito. O sea, eso es muy duro, pero finalmente era lo que nosotros queríamos y conseguimos lo que estábamos buscando, que era el título. Sí, entonces, mira que fueron 2 años, ¿no? 2 años y medio en el América de Cali, donde la verdad los hinchas americanos disfrutaron mucho de tu estadía ahí, de tu paso por el América, o sea, y te aman mucho. O sea, es que hablamos con los hinchas sobre Julián Vázquez y es un amor que sienten los hinchas por ti, a pesar de que, o sea, es que eso es, o sea, a pesar de que eres, digamos, de Medellín. O sea, eso sí, es el cariño ha sido muy, y fue hace muchos años, porque claro. yo me fui del equipo en el 2003 y todavía la gente recuerda el partido con River, todo el mundo me habla del los partidos con River, los títulos con Medellín, el título contra Nacional, la gente recuerda muchas cosas y valora muchas cosas de las que hicimos. Y bueno, hace mucho tiempo era como un mito, ahorita ya no, o más que mito, no, un tabú, uno hablar un poco de qué equipo uno está, ¿no? O sea, uno es hincha de qué equipo, era como un tabú antes, ahorita no, ahorita uno ya, y más como digamos periodista, uno puede decir, no, yo me inclino por el América, obviamente pues yo cubro en ese medio al América de Cali, pero como deportista, como periodista deportiva, pues uno habla de todos los equipos como tal. Tu corazón, como en el ámbito deportivo, americano, obviamente americano, pero el equipo que yo quise fue Envigado, porque me tocó todo el proceso, me tocó verlo nacer de cero, llegar a la B, llegar a la A y el primer descenso. O sea, me tocó todo el proceso con Envigado y era el equipo de mis amores. Obviamente después de que estuve en América, pues ya el amor era, eso es como decir, cuando uno se separa y se vuelve a casar, que ya es el amor definitivo. Así es, no sé qué quiere decir que el América entonces de verdad marcó mucho tu vida, porque amas el América, aparte de eso, vemos que estás aquí en la ciudad de Cali, o sea, tú te radicas acá en la ciudad de Cali, entonces eso es algo muy bonito, pero tengo entendido, Julián, que tú estuviste en el América, pero de ahí saliste a otro club, ¿no? Sí, ahí me fui, después de la Copa Libertadores del 2003, que llegamos a la semifinal, yo quedo segundo goleador de la Copa, a un gol de Marcelo Delgado y de Ricardo Oliveira de Santos, que era un gol de ellos y yo boté un penalti contra Nacional de Ecuador, o sea, hubiera quedado de goleadores con ellos, de ahí me llegan varias ofertas de Argentina, finalmente pues tomo la decisión de ir a Newell's y nos fue supremamente bien, también quedé segundo goleador del torneo argentino ese año y muy contento pues porque la estadía en Newell's me fue muy bien. Y bueno, y equipos colombianos también, no solamente estuviste en el América, en el Envigado, sino que estuviste en el Once Caldas cuando después de que yo paso de Newell's a Estudiantes, ahí no me va bien, Once Caldas queda campeón de la Libertadores, va a jugar el Mundial de Clubes, pues ahí me llama Víctor Luna, que en paz descanse, que era el entrenador, vengo a reforzar el equipo, sufro una lesión, me operan en Manizales y me operan mal, y ahí fue que ya pues perdí la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, estoy con Envigado en el 2006, 6 meses y ahí me retiro. Sí, y hablando un poco entonces de esa lesión, Julián, rodilla, ¿no? Lesión de rodilla. Sí, fue un ligamento cruzado, me operaron en Manizales y yo hice una recuperación muy fuerte, inclusive hasta 3 y 4 sesiones de fisioterapia en el día para estar para el Mundial de Clubes, y cuando hacía las pruebas de campo la rodilla estaba inestable y así varias veces volví a recuperar hasta que me fui para otro médico en Medellín y me dijo, no hermano, la cirugía que le hicieron a usted hace 20 años no se hace, usted está mal operado, hay que volverlo a operar, y ahí fue que tomé ya la decisión pues de operarme en Medellín, jugué 6 meses con Envigado y ahí me retiré. Claro, por salud también, ¿no? Salud mental, o sea, fue más salud mental, porque yo quedé bien operado ya después, pero quedé con temores, que no estaba chocando lo que era, y jugador de fútbol que juegue con miedo no sirve. Eso, y jugador que fútbol sí que juegue con miedo, obviamente no va a rendir igual, y la historia puede terminar diferente, negativa. Total, y eso es mucho de los que hablo pues en círculo de amigos y de familia, que hay jugadores que fueron figuras,
y empiezan en decadencia y siguen y siguen y siguen, y no, uno tiene que retirarse cuando la gente todavía se acuerda de las cosas buenas de uno. No tiene que esperar hasta el último momento, pues que ya no está rindiendo, no le está yendo bien porque borra con el codo lo que hizo con la mano. Sí, así es. Julián, pero entonces en ese retiro fue muy duro, o sea, pues uno dice, pregunta, obviamente es duro, pero quiero que nos cuentes cómo superaste eso, porque es tu carrera, Julián. O sea, No, mira que yo no sé si yo soy un extraterrestre. Ay, no me digas que no sintió nada. No me dio nada, me Ay, fui no. 2 años a vivir a la finca, a estar ¿En con los serio? animales, relajado, disfruté de mi familia, disfruté de las cosas que no hacía, y a mí la verdad no me dio duro, no me dio duro. Bueno, a ver, te interpreto eso, mi querido Julián. Entonces yo creo, Julián, que no te dio duro precisamente porque supiste aprovechar el tiempo. Y Sí, supiste, total. digamos, cuando estabas en el fútbol dedicado a tu carrera, lo diste con todo, entonces no tuviste nada de que arrepentirte. Creería, no, Así creería. es, o sea, en el fútbol fui disciplinado, nadie, ningún entrenador, nadie puede decir que llegué trasnochado, llegué amanecido, Qué bueno. llegué con tufo, nunca, 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 nunca. Fui muy disciplinado, si me decían tiene que estar el 2 de enero en la pretemporada, estaba el 2 de enero, no llegaba el 3, el 4, no, estaba haciendo. Entonces, ningún entrenador puede decir que fui vago. Eso sí es seguro, que hayas jugado bien o mal, ya son cosas de interpretación, pero que haya tenido problemas de disciplina o de entrenarme mal, jamás. Y sabes qué, Julián, yo te felicito por eso, o sea, te felicito porque eres un ejemplo grande para todos los muchachos, para los futbolistas que actualmente están en la liga, Betplay, en el fútbol exterior. Entonces es un ejemplo como tal. Y Julián, bueno, y hablando un poco entonces del club deportivo Julián Vázquez, ¿cómo empieza ese sueño? A ver, cuando yo vengo para la América, para el tema del ascenso, yo llego como gerente corporativo y deportivo, Sí. y entre las cosas que quiero fortalecer son las divisiones menores de la América. Cuando yo salgo a los 6 meses por diferencias con los dueños, Sí. ya tengo que tomar la decisión si me regreso para Medellín o me quedo en Cali. Hablando con mi esposa, yo dije, no, pues quedémonos en Cali. Yo me he venido con mis hijos para acá, Medellín es calendario A, y los colegios aquí son calendario B, entonces era desacomodar todo. Yo quería montar unas canchas sintéticas, en Medellín no hay mucho espacio para montarlas, aquí sí. Entonces, hablando con ella, le dije, no, venga, montemos el proyecto, las canchas sintéticas, y montamos el club. Y arrancamos un día, mi esposa es la que me alcahuetea todo, es la del polo a tierra, es el alma del club, porque ella es la que organiza los viajes, es la que organiza todo, la que manda, mejor dicho. Dicen por ahí que detrás de un buen hombre hay una gran mujer, Juli. No, detrás de un hombre hay una vieja que lo manda, que es distinto. No, mentira, pero así es, así es. Ella es Sí. el alma del club. Entonces empezamos con una categoría que es un ejemplo muy chévere. ¿Cuál porque categoría? en ese momento era la categoría 2006. 2006. Arrancamos con una categoría, arrancó en la liga en la categoría menor. Pues hay tres escalafones, o sea, Sí. el A, el B y el C. Arrancamos en el C, quedaron campeones ese año, al año pasaron al B, quedamos campeones, o sea, quedaron campeones, ahí pasaron a élite. En ese momento era ascenso, metro y élite. Entonces quedaron campeones de ascenso, campeones de metro, quedaron campeones de élite y pasaron a superélite. O sea, hicieron todo el proceso, arrancamos con esa categoría. ¿Arrancaron con cuántos? Con 25 niños. 25 niños. Y se fueron juntando, y hoy en día tenemos casi 450. Julián, Tengo niños desde bueno. los 3 años hasta la sub-23. Y un proyecto muy chévere porque tengo muchos profesores, tengo casi 25 trabajadores entre preparadores físicos, entrenadores, fisioterapeuta, psicólogo. Qué bueno, Julián. No, estamos de verdad que muy contentos con todo este proyecto. Ya estamos montando el gimnasio porque la constructora Bolívar nos donó la estructura para el gimnasio porque se ha vinculado con nosotros de una manera espectacular porque ve la labor que hacemos. Y no, tratando de sacar a estos muchachos adelante y haciendo cosas por el Valle. Fuimos el año pasado la selección Valle Sub-21 que quedó campeona. Tuvimos 9 jugadores titulares en esa selección. En la Sub-19 que quedó campeona tuvimos 6. Y nada, pues contento con todo esto. Y haciendo cuentas, ¿cuánto lleva entonces la 6 años. 6 años. 6 años. 7 años y 1 de pandemia. O sea, en realidad son 6 años.
Julián, tengo entendido que viajaron a Europa, ¿no? Sí, fuimos al torneo MIC, que es el torneo aficionado más importante del mundo. O sea, para que te hagas una idea, la selección ideal de ese equipo, de los 22 años que lleva el torneo, es Alisson, Marcelo, Jordi Alba, Piqué, Bartra, Casemiro, Coutinho, Xavi, Neymar, No me digas. Messi y ¿quién es el otro? Y Salah. Ese es el once ideal de la selección. Fuimos con 5 categorías. La delegación más grande en la historia del MIC de equipos fuera de España. Quedamos subcampeones con la categoría sub-20, perdimos la final con Atlético de Bilbao y solo la selección de Brasil de Neymar y nosotros de toda América son los 2 equipos que han llegado a la final en la historia del torneo. Muy bien. O sea que estamos hablando de una escuela, o sea, muy buena, Julián, o sea, exitosa. Sí, somos los actuales subcampeones de Telepacífico. Sí, la Copa Telepacífico. Sí, de la Copa Telepacífico. De ese equipo ya hay 6 jugadores en Costa Rica, 1 en Qatar. Ahorita viajan 7 para el Alcorcón a unas pruebas en España. Ahorita el 18 de este mes. Van otros 2 para Argentina. Estamos moviéndonos y tratando de mostrar y de mover los jugadores. Sabe que la escuela está muy completa. Tú mencionabas que entonces hay un equipo de trabajo muy comprometido. Pero tuve la oportunidad de hablar también con el preparador de arqueros. También tienen un preparador de arqueros. Tienen obviamente pues los técnicos psicólogos. O sea, trata usted de que sea todo en realidad como tenemos que tener, no es que tenemos un club, es un verdadero club. Eso, como un club claro, profesional me refiero. Total, porque tenemos preparadores físicos, entrenadores con sus asistentes, tenemos 2 entrenadores de arqueros muy buenos ambos, tenemos un psicólogo especialista que fue el que empezó con todo el tema de neurofútbol con Fortaleza cuando subió hace 8 años. Entonces estamos haciendo un paquete de asesoría y de jugadores, cuerpo técnico, que están muy comprometidos con el bienestar del jugador de fútbol. Y estamos con todo lo que queremos hacer nosotros, mostrando a los jugadores y fortaleciéndonos mentalmente. Entonces, si una persona quiere, unos padres de familia quieren que sus hijos se formen aquí, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es el protocolo para llegar? ¿O tiene que tener algo específico? No, a ver. Hay hasta ciertas categorías, es academia. Nosotros tenemos una cosa que en el Valle no había, y era que en el Valle era muy común que un club tuviera la academia por un lado y los equipos élite o la cantera por otro. Sí. Nosotros los tenemos juntos, nosotros los tenemos mezclados. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la misma información deportiva a ambos y así crecemos juntos. ¿Por qué razón? Sí. Porque yo tengo el niño estrato 6 y el niño estrato 0. Entonces, el estrato 6 me le ayuda al estrato 0 en temas de educación, de comportamiento, de educación. Y el niño estrato 0 me le da calle, me le da malicia, me le da berraquera al otro niño. Entonces se necesitan y llegan a tal punto que yo tengo frecuentemente que los niños con con bajos recursos se van a dormir un fines de semana enteros a la casa de los niños que tienen la posibilidad. Y entonces eso nos ayuda a crecer. Y eso hizo que el club fuera cogiendo fuerza, claro, y tuviéramos resultados deportivos importantes. O sea, qué bueno. O sea, por lo que veo, Julián, esa carrera de administrador de empresas, o sea, bien. Sí, o sea, pero mira que todo este tipo de ideas, estas cosas son el autor intelectual es mi esposa. O sea, esta metodología y esto mezclar, yo al principio decía, no, pues el que esté interesado en venir, las puertas están abiertas. Qué bueno. Y tienen derecho a una semana de cortesía para ver cómo se siente el niño que va a llegar al club. No es, yo le digo a los papás, vea, el objetivo hasta cierta edad es que el niño sea feliz y se la goce. Que el papá está contento o no está contento ya es problema suyo, pero que el niño esté feliz. Entonces yo le damos, porque nosotros tenemos escuela de padres de familia, le decimos, venga, si su hijo tiene 10 años y usted como papá se para a decirle patee, pero el entrenador le dice apóyese, ¿qué va a pasar? El niño va a tener un conflicto interno muy grande porque va a tener que hacer una de las dos cosas, o pateo o la toco. Entonces, si hago una de las dos, voy a tener o conflicto con mi papá en la casa o conflicto con mi entrenador en la cancha. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Generándole estrés al niño. No, apóyelo, pero no le dé indicaciones, no le dé instrucciones, que se divierta, que disfrute, que se la goce. Bueno, entonces ahí tenemos el Club Deportivo
Julián Vázquez, que ha sido un éxito y es una de las pocas escuelas, diría yo, con esta metodología. Además, yo creería que es la única, ¿no? O sea, no sé, nosotros inclusive tenemos una cosa que se llama fútbol en familia, y es que cada 2 meses reunimos todas las categorías del club y hacemos actividades. Tuvimos una vez, por ejemplo, el equipo de fútbol visual del Valle, que son de invidentes, y jugaron contra los papás y nosotros nos tapábamos los ojos para jugar con ellos. Era un espectáculo la impotencia que siente uno. Y, o sea, y hacemos actividades, terminamos con sancocho, asado, eso está una bueno. rumba impresionante porque se juntan todas las familias del club, y muchos clubes intentaron imitarnos en ese sentido, pero aquí todo el mundo sabe cuál es el objetivo y participan de las actividades. Entonces eso habla de, bueno, las sedes, Julián, ¿esa es la sede principal? Sí, nosotros tenemos varias sedes. Esta que se llama Julián Vázquez Fútbol Plaza, que son las canchas sintéticas nuestras. Sí. Es una bendición porque en temas de invierno, cuando no prestan ninguna cancha, aquí tenemos la sede. Aquí están las categorías más pequeñas, o sea, están desde la mayor que entrena acá en horario habitual, o sea, que tiene su espacio fijo. Sí. Son los niños nacidos en 2013, 2014, y ahí tenemos 2015, 16, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 y 2021, porque tenemos niños hasta de 3 años. Y tenemos el Colegio Comeva, tenemos el Club Salón, el Club del Municipio, el Club del Departamento y la cancha de Jaime de la Pava. Estamos hablando de cuántas sedes entonces. Tenemos Fútbol Plaza, Comeva, Club del Municipio, Club del Departamento, Club Salón y Jaime de la Pava, 6. 6 sedes. 6, interesante, Julián, ver todo lo que hay detrás de Julián Vázquez. Un empresario, amante del fútbol, de su familia, bueno, en fin, muchas cosas que la verdad pues es un reflejo y es un ejemplo también para todos los jugadores y personas en sí. Aquí estamos en la sede, digamos, principal, digámoslo así. Sí, ¿sí? Porque aquí están las oficinas, inclusive el gimnasio va a quedar acá, todo. Bueno, entonces, ¿cómo en redes sociales? Es Julián Vázquez Fútbol, el club, y la mía es Vaz Julián, en Instagram y en Twitter, en X pues. Entonces las personas quieren contactar para contactarlos, o sea, pueden hablarlo usted o en los números telefónicos que seguramente aparecen en las páginas de... Sí, aparecen en la página de Instagram, contestamos todos los mensajes, y aquí están abiertas pues todas las categorías para que sus niños vengan, disfruten, aprendan y nos conozcan. Bueno, y antes de terminar obviamente con esta entrevista que ha sido súper amena, deliciosísima charlar contigo, Julián, porque además eres buen conversador, Julián, eso es espectacular. Paisa que se respete, buen conversador. Enreda. Sí nos gustaría, y obviamente yo sé que a todos los hinchas de la América de Cali les gustaría mucho escuchar tu opinión sobre este América actual que está de primero, de líder en la Liga Betplay y que está haciendo una buena campaña en la Copa Sudamericana. Y que nos cuentes un poco qué opinas de este América, entendiendo todo el novelón, todo lo que ha vivido la América de Cali con los diferentes técnicos y que hubo en su momento, Julián, que llega, digamos, a los octavos de final o a los cuadrangulares y se cae el equipo. Y ese es el temor que de otra forma hay, pero de todas maneras la hinchada está muy contenta por lo que está pasando precisamente en ese momento con la América de Cali. Que por lo que mostró en Brasil, la gente está muy ilusionada. Todos estamos ilusionados porque yo creo que fue un partido muy bien jugado. Sí. Cuenta con una ventaja y es que tiene ya con el regreso de Bocanegra le da seguridad atrás. Carrascal es el equilibrio. Obviamente de ahí para arriba empieza a contar Juanfer y Duván, son los jugadores diferentes, entonces tiene muchas alternativas, es un equipo supremamente ofensivo y ya con seguridad, le costaba la seguridad en defensa. Soto ha dado una lección y cayó muchas bocas porque mucha gente quería que trajeran arquero y finalmente lo terminaron pidiendo nuevamente. Y dejó callado a todo el mundo. Eso es lo que se llama tener personalidad, ser berraco, tener berraquera. Y me alegro por él porque no fue fácil lo que vivió. No fue fácil. La gente con Holgado ha sido injusta porque está en el momento de quietud y usted como delantero creo que lo entiende. Pero mira, la gente lo juzga como goleador y él no es goleador. Él es un muy buen delantero.
es buen pivot, él aguanta la pivot. pelota para que pasen los extremos, Sí. es un jugador fundamental en el equipo, pero no es goleador. Marca goles, pero es que marcar goles no es lo mismo que ser goleador. Entonces no le pueden recargar la función de hacer los goles únicamente a él. De resto es un jugador supremamente bueno y también ha sido la gente injusta de pronto con él. Digamos, en ese momento pasa algo así como con Cristian Barrios, porque es aquel jugador que gambetea, aquel jugador que es rápido, que maneja la pelota y que también tenía acostumbrada a la hinchada a marcar, pero hace ya varias fechas no marca. Eso es normal, en el fútbol es normal que uno tenga épocas en que la mete como sea. Con la nalga. Con todo, o hay veces que le cuesta el gol. Lo que no puede perder es la confianza y tiene que trabajar mucha definición en los entrenamientos que le devuelva la confianza. Porque cuando yo estoy de frente al arco y no tengo confianza, trato de hacer el pase y no definir. Entonces, con seguridad, cuando él entre el próximo gol, el primero, el segundo, y ahí para allá, se va a quitar el peso de encima y va a volver a hacer el mismo de siempre. O sea que muchas definiciones, es como lo que podemos analizar acá de lo que dice también Julián, entrenar mucha definición, ¿no? Es fundamental porque eso te da confianza y cuando vos llegas con confianza a un partido, cuando se presenta la posibilidad de gol, como lo has repetido tantas veces, ya se vuelve un movimiento natural y lo haces de forma tranquila y sencilla. O sea que el América por buen momento, usted también lo percibe así, que está pasando por un muy buen momento. Sí, yo lo veo bien, estoy optimista. Y el rol de Da Silva, de Polilla. No, lo que pasa es que él sabe lo que es vestir los colores de América, sabe lo que es la presión de la América. Él tiene que transmitirle eso a los jugadores y sabe que a mí me parece buen entrenador y ha ido, eso es otro que ha ido callando bocas porque al principio le costó, le dieron duro, inclusive se hablaba hasta de sacarlo, sí, pero sí. Mira el partido que jugaban en Brasil, o sea, yo creo que es de los mejores partidos que ha jugado América y ojalá pues queda ratificar ya de local en Suramericana lo que han hecho ellos de visitante. Bueno, entonces ahí tenemos las palabras del experto de Julián. Julián, gracias de verdad por permitirnos este espacio y quiero finalizar la entrevista, Julián, con ese consejo, ¿no? Para las personas, pero más que consejo, quisiera que fuera apuntado hacia, digamos, tu niñez, que si tú te devuelves para el pasado, ¿tú qué le dirías a ese Julián del pasado? Que de pronto en ese momento hay muchas personas que están como ese Julián del pasado, pero que de pronto no se van a atrever o están dudando mucho en su futuro. Ese es el consejo que yo quiero que vaya por ahí. Yo fui tan feliz cuando era niño que ojalá hubiera podido disfrutar más la niñez. O sea, el objetivo, y uno que ahora yo soy papá y abuelo, uno lo que quiere en este momento de los hijos y en el club es que sean felices, que se la gocen. O sea, la vida uno va creciendo y ya va viendo problemas, dificultades, todo. No, sea feliz hasta donde más pueda y disfrute las cosas sencillas. O sea, hay cosas que no tienen precio. Uno disfrutar con la familia, estar con una piscina con los hijos o los nietos, comerse un helado, tomarse un vino, lo que sea, en familia, disfrútenlo. O sea, uno tiene que disfrutar toda la gente que tiene alrededor. O sea, que usted en el pasado dice, siga feliz, esa sería, sí. le diría al Julián del pasado, siga así feliz y antes disfrute más. Sí, total. Mi papá se murió hace un año, el día de mi cumpleaños. Oh, Julián. Y yo me acordaba de mi infancia, los diciembres, los paseos. Yo lo disfruté tanto mi familia, que yo dije, o sea, la vida es eso, la vida es disfrutar de los momentos sencillos, simples. Uno tiene que disfrutar comiéndose el caviar más caro del mundo, sí, señor, o comiéndose el arroz con huevo en la casa, pero disfrute al máximo las dos cosas. O sea, que tiene que saber disfrutar con mucho cuando tiene mucho o disfrutar con poco cuando tiene poco. Qué bueno saber que detrás de ese Julián serio, que casi no celebraba los goles como con tanta emotividad, hay tremendo ser humano. Muchas gracias. Entonces, la verdad, ha sido un gusto, un placer, de verdad, poder haber estado aquí junto con ese señor del gol, hablando un poco de su vida personal, de su fútbol, de su historia por la selección Colombia, por el América de Cali, obviamente. Entonces estamos muy agradecidos. Furia Roja, de verdad, te agradece grandísimo, Julián, por permitirnos este espacio. No, muchas gracias a ustedes por acordarse de mí después de tanto tiempo haberme retirado. No, muchas gracias, de verdad que muy rica la entrevista. Bueno, Julián, muchas
Muchas gracias. América del Cali, siempre en nuestro corazón. 16 años de historia, orgullo y pasión.